Bueno, antes de comenzar, nada más un detallito. Estrictamente soy misionero laico. Tuve un año que tuve consagración con votos privados por mi director espiritual, pero como no se formalizó con el obispo, entonces soy un común y corriente laico, pero misionero a tiempo completo. ¿Okay? Entonces, antes de comenzar vamos a dar una breve oración, así como están. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Repiten después de mí. Amado Señor, dame todo lo que me une a ti. Quítame todo lo que me separa de ti. Líbrame de mi egoísmo. Y entrégame enteramente a ti. Que nunca se haga mi voluntad, sino siempre hágase la tuya. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, voy a hablar más que nada específicamente de una guerra y una persecución a la vez, muy específica por la similitud de los tiempos que estamos pasando. Y además es una batalla que tiene que ver con este mes. El 7 de octubre celebrábamos a Nuestra Señora del Santo Rosario. Y esa fecha se puso por esta batalla, ¿verdad? Se puso por esta batalla. Ahora, muchas veces hemos escuchado eso de la batalla de Lepanto, pero yo voy a dar algunos detalles que es interesante cómo aquellos tiempos no son muy diferentes a los tiempos que estamos viviendo. Y empezaré a hacer algunas analogías, iré a la historia concretamente y también iré a la realidad concreta que vivimos. Para empezar, les decía, estamos hablando de 1570, en el siglo XVI, y en ese tiempo el papa que estaba reinando en ese tiempo era el papa San Pío V. Y San Pío V puso la fiesta litúrgica del Santo Rosario el 17 de marzo, porque a veces hay confusión. Le ponen como que él la puso el 7, él no la puso el 7. El 7 fue lo de la batalla, pero el que puso la fiesta el 7 fue San Pío X, mucho tiempo después. San Pío X es el que le pone. San Pío V es el que lo había puesto el 17 de marzo. Pero ¿quién era primeramente San Pío V? ¿Quién era ese papa? Era un papa dominico. Se ha dicho de paso, a partir de ese papa, todos los papas visten de blanco, porque a los que conocen a los dominicos, ellos su hábito es blanco. Y él, cuando lo hicieron papa, no se quitó su hábito, él siguió de blanco, y desde ahí en adelante todos los papas se visten de blanco. O sea, es por este papa. Era un papa muy piadoso, y fue, vamos a decirlo, el primer papa que fue más papa, o más pastor más bien, que gobernador. Porque, como muchos sabrán, el papa tenía estados pontificios, entonces ejercía una autoridad evidentemente espiritual, pero en muchos sentidos también estatal, de alguna manera política y hasta militar. Entonces este papa fue el primero que de alguna manera esa tradición, bueno, siguió teniendo de los estados pontificios, pero él trató de ser mucho más sencillo y por lo tanto mucho más pastor, preocuparse más por las necesidades espirituales de la Iglesia Católica de ese tiempo. Un distintivo, quizá el más grande de este papa, es la pobreza. Dentro de los datos que dan, él era muy pobre, pero también tenía un poco la mala fama de que era muy, muy recto, o sea, decía las cosas como son. Y a veces pues sería un poquito, casi por cualquier cosa excomulgaba. Entonces, y dentro de ellas, por la pobreza que llevaba en sus días de abstinencia, bajo excomunión al cocinero, si le ponía cosas de gusto, condimentos, etcétera, quedaba excomulgado el cocinero. Entonces, pero eso por la tendencia de él a la pobreza, a ser muy pobre, muy sencillo. Una de las cosas que hizo fue simplificar la corte papal, lo que llamamos ahora la curia. ¿Qué es la curia? La curia son los obispos cardenales que están en Roma ayudando en los diferentes dicasterios
y congregaciones para el culto divino, para los sacramentos. Vamos a decir, los asesores del Papa, que se llama la curia, antes era la corte papal, él la simplificó. Después condenó la usura, y él fue el creador de lo que le llamaban, bueno, al menos en México hay lo que le llaman montes de piedad, que son como lugares en donde se puede ayudar a empeñar algunas cosas, sacar pues de deudas, sobre todo a las personas más pobres, más necesitadas. El Papa fue una condena que hizo a la usura. Y también se preocupó por aprobar mucho las congregaciones religiosas, o sea, por apoyar las iniciativas. Y una de las iniciativas, hubo muchas, yo nomás les voy a comentar una, que es una de las que más me impactan, fue a los juaninos. No los juaninos de San Juan Evangelista, porque también les dicen juaninos, sino a los juaninos de San Juan de Dios. San Juan de Dios fue un santo del siglo XVI español, que se convirtió gracias a la influencia de San Juan de Ávila, que ya es doctor de la iglesia hace un par de años. Y San Juan de Dios cuando tuvo su conversión, se dedicó a atender a las personas que estaban enfermas mentales. De hecho, por un tiempo, como penitencia, se hizo pasar por loco. A los locos actualmente, bueno, se les trata muy diferente. Pero en ese tiempo, a veces se les golpeaba con agua fría, era un maltrato. Primero porque pues, no se sabía mucho científicamente de esos problemas y desórdenes de la mente. Él fue el primero que empezó a ordenar esta parte clínica médica y hasta el momento, ellos, los juaninos, tienen hospitales donde atienden evidentemente cualquier tipo de enfermedad, pero se especializan en los enfermos mentales. Curiosamente, ellos tenían el único hospital formal, grande, en África, ¿dónde está el ébola? En Liberia. Y uno de los primeros, o de las primeras víctimas del ébola, fueron precisamente religiosos juaninos, los directores de ese hospital. Entonces, ellos por ejemplo, tienen por una cuestión que no me voy a alargar en esta parte, que pasó de un incendio en el siglo XVI, ellos también tienen como un voto muy especial de que si se incendia el hospital o algo, ellos son los últimos que salen. Entonces, pues San Pío V promovió, impulsó, y él es el que aprobó a los juaninos. También con referencia al protestantismo, porque si estamos hablando del siglo XVI, está en plena mal llamada reforma protestante, es decir, la división que hizo Martín Lutero, y que de ahí se desprendieron todos los protestantes y después ya las sectas y todo lo que tenemos, el desbarajuste. Entonces, con el protestantismo, él influenció muy bien en Escocia, ganó territorio en Escocia a nivel de la conversión, ahí eran más presbiterianos, y una de las cosas que unos dicen que hizo buena decisión, otros que no, que le faltó un poquito más de discernimiento, él intentó hacer las paces de alguna manera con los anglicanos, los de Inglaterra. Y muchos del parlamento no quisieron, inglés, etcétera, se cerraron. Entonces él terminó, como les digo, él excomulgaba a todo el mundo y excomulgó a la reina de Inglaterra, lo cual provocó una persecución interna a los católicos al interior de Inglaterra, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, si hubiera sido un poquito más suave, mínimo les libra, pero uno nunca sabe. Es finalmente, bueno, no hizo más que de alguna manera interpretar lo que él creía correcto en ese momento. Y lo más impactante de él es cuando tomó el aspecto del Islam, de los musulmanes, porque en ese tiempo el imperio militarmente más grande y más fuerte era el imperio otomano, que es el imperio de los musulmanes, principalmente en Turquía, los turcos. Y ahí es donde él tuvo la decisión de hacer frente ante lo que le llamamos la batalla de Lepanto. Se dice Lepanto porque es en el Golfo de Lepanto, es una parte cerca de Grecia, y si no mal recuerdo, sigue perteneciendo a Grecia. ¿En qué consistió esta batalla? Esta batalla, principalmente los musulmanes venían arrasando país por país y habían ganado todo lo que la parte que es
Yugoslavia, todas las partes eslavas, ya habían ganado, parte de África, o sea, era la gran conquista islámica, musulmana. ¿Y para dónde venían? Para Europa. Entonces ya venían para allá. Ahora, el problema está en que el emperador Carlos V fue un visionario, porque a él no le tocó esta batalla, pero visualizó mucho tiempo atrás, bueno, relativamente tiempo atrás, que era necesario tener preparado un ejército para lo que él veía que los musulmanes iban tomando fuerza. Tal cual lo dice Carlos V. Voy a tratar de traducir porque el español antiguo es un poco diferente al nuevo. Dice Carlos V, es el caso que viendo un año y otro venir estas armadas del turco en tierras de cristianos y hacer tanto daño, llevando tantas almas que van a perdición para renegar de la fe de Cristo, porque los musulmanes cuando entran o te conviertes o te matamos o ponen un impuesto. O sea, no te matamos, pero eres ciudadano de segunda categoría y además tienes que pagar un impuesto. Entonces dice que por salvarlas murió, perdición para renegar de la fe de Cristo, que por salvarlas murió. Además del aprender y hacerse prácticos en estos mares y quemar unos lugares y otros. O sea, entraban los musulmanes y arrasaban. Y viendo también el mal que los corsarios suelen hacer tan ordinariamente en las regiones marítimas, en las almas, cuerpos y haciendas de los cristianos. Ha venido a sentir en el Señor nuestro muy firmemente que el emperador debería ser una muy grande armada, un ejército grande. Dice, ante esto creo que ya es tiempo de hacer un ejército grande. Y señorear, dominar el mar, y evitar con ella todos estos inconvenientes, y haber otras grandes comodidades, quitar otras tantas comodidades que se tenían en el momento, importantes, todo para el bien universal. Entonces, lo que está diciendo Carlos V es, veo que están agarrando fuerza, me parece que en las partes donde ya van conquistando, los abusos que están teniendo, hay que tener una armada, porque es necesario mínimo frenarlos. Pero es interesante lo que está diciendo. Está diciendo que es importante es conveniente quitar ciertas comodidades. ¿Por qué? Porque las comodidades concretamente no te dejan ver la realidad. O sea, aquí uno mira a África por el ébola, pero antes del ébola, ¿a quién le interesaba África? Aquí vivimos una burbuja, ¿verdad? Y se ha dicho de paso, el perfil, cuando estaba diciendo el perfil del Papa San Pío V, pues tiene mucho parecido con el Papa Francisco, tanto en la simplificación de la curia, en una vida más pobre. Entonces, cuando Carlos V dice, esta batalla no se va a dar si no se simplifica la vida, si no dejamos ciertas comodidades, pues les llegó un papa que entendió eso y por eso tomó acción. Y dice, sigue diciendo Carlos V, las razones que para sentir que debe hacerse el ejército, las razones por las que se tendrá que hacer el ejército, son estas. Primeramente, la gloria y honor de Dios. Ya que se llevan a muchos cristianos de tantas partes, grandes y pequeños, como si fueran infieles, y a otros los obligan a renegar en la fe en Cristo. Una segunda causa, porque hay que tomar esto en serio, la que con grande cargo de conciencia de quien debe proveer y no proveer, se pierde tanto número de personas que desde niños y todas padecen de los infieles. Esto le está diciendo, porque es deber de quién es el que provee y no provee de alguna manera. Es el Estado concretamente el que va poniendo un orden. Entonces le está diciendo, esto no solamente es una batalla de la iglesia, sino los estados concretamente tienen que proteger a su gente. Dice, porque si no, estos padecen como si fueran infieles, se hacen moros o turcos, y de estos hay tantos millares entre ellos, que el día del juicio verán los príncipes si debían menospreciar tantas almas y cuerpos que valen más de todas sus rentas y dignidades y señoríos. Él le dice,
que los estados que no protegen a sus ciudadanos de esta batalla, dice, en el día del juicio les va a salir, y curiosamente vuelve a lo mismo, dice, que en el juicio le dice, va a salir por menospreciar tantas almas y cuerpos que valen más que todas sus rentas y dignidades y señoríos, ¿verdad? Por cuidar más el prestigio o estar políticamente correcto, ¿verdad? Entonces, dice, pues por cada uno de ellas, de estas almas que están sufriendo por los musulmanes, dio Cristo nuestro Señor el precio de su sangre y vida. Esas son palabras de Carlos V. No estamos hablando ni un sacerdote ni un papa, para que vean la visión concretamente de lo que era una persona que estaba dentro de un cargo político, de una responsabilidad, pero que entendía la responsabilidad como cristiano y la responsabilidad como autoridad. Entonces, ¿qué hicieron? Pues bueno, el ejército era el más grande. De hecho, esta batalla es la más grande naval, es decir, se dio en el mar, más grande que ha existido en toda la historia. No ha habido otra guerra más grande, una batalla más grande que la batalla de Lepanto naval. Y si el Imperio Otomano era imposible vencerlo, es que no había forma, el Papa pensó, bueno, pues vamos a pensar entre los países, vamos a llamarlo así, porque era otra geografía en ese tiempo, cristianos, pues vamos haciendo alianzas. Y el Papa pidió alianza con España, con el rey de España, y con Venecia, que era básicamente lo más importante en lo que ahora conocemos Italia, porque era la parte de comercio principalmente, vamos a llamarlo así. Entonces, pero había problemas. ¿Por qué? Los venecianos les interesaba meterse en eso tanto o cuanto no les afectara sus negocios, porque es la sede de los negocios, ahí era el centro del mundo a nivel negocios. Entonces, ellos decían, bueno, es que la última finalidad, sí, somos cristianos y todo, pero la última finalidad es que no nos afecten económicamente. De hecho, está registrado, ellos estaban dispuestos a que llegaran los musulmanes y a pagar un tax siempre y cuando no quitaran el estilo de económico que se estaba llevando. O sea, ellos le dijeron literalmente al Papa que inclusive no tenían problema en que llegaran los turcos, sabían que tenían que pagar ese tax extra que piden si no se convierten, pero mientras los siguieran dejando comerciando no habría problema. Los españoles, ¿cuál era el pero de los españoles? El territorio. Ellos decían, nos metemos porque estos musulmanes nos van a agarrar la parte de África que nosotros ya tenemos. O sea, veían la batalla más a nivel territorial. Los venecianos temían más por su dinero, que les quitaran los musulmanes su dinero. Los españoles temían más porque les quitaran los territorios ya ganados, porque estos venían arrasando, por donde pasaban ganaban. Solamente el Papa le interesaba la cuestión de la fe, es decir, lo que implica estar bajo una autoridad musulmana. Y es aquí donde vemos también, o sea, el problema que estamos teniendo es, muchos sí se meten con este problema, por ejemplo, del Oriente, ya están atacando a ISIS o ISIL, o como le quieran llamar, al Estado Islámico, pero ¿será porque la intención es verdaderamente ayudar? No. Allá hay unos que dicen Irak es igual a petróleo, porque hay otras partes donde hay tanta injusticia y no saca nada. Entonces, así como que para meter militarmente a un X país en donde no saco propiamente nada de ganancia económica, pues como que no me conviene, ¿verdad? Entonces, sabemos que unos por petróleo, otros por alianzas entre países, ¿verdad? Entonces, por ahí está Turquía, curiosamente, pero Turquía quiere un poquito que se quite de paso al presidente de Siria. Entonces, vemos que es un juego político, ¿eh? Entonces, unos se van uniendo por aquí y por acá, pero en la finalidad es dar libertad a esta gente que está sufriendo, que pasa hambres, que la están matando. No, en general no. El único que está abogando y levantando la voz siempre ha sido el Papa, ¿no? El Papa sí está abogando por la razón principal. Ahora bien, yo estoy escribiendo un libro un poquito acerca de eso, ya lo hablaré en el libro, pero alguien me dice,
Pero mientras Estados Unidos, Europa, todo lo que es el occidente, tenga como enemigo al Islam, pues más o menos nos podemos sentir seguros, ¿verdad? Pero ¿cuál es el problema? El problema es que los musulmanes, principalmente, ¿cuál es su problema? Cristo, la fe. O sea, exacto, para ellos evidentemente tienen un aspecto político, económico también, pero de fondo lo estamos viendo desde los 1500, ¿va? Entonces, siempre ha sido estorba Cristo, ¿va? Y te lo dicen específicamente. Muchos, si están en redes sociales, ven que están poniendo la letra N en árabe, que es la que estaban poniendo en las casas para saber cuáles eran las casas cristianas, porque ellos le dicen nazarenos a los cristianos. Entonces, nazarenos, ¿por qué? Pues son de Nazaret, no son de Irak, son de Mosul, son de Bagdad, o son de Siria. ¿Cuál es el problema? Nazarenos, porque siguen al de Nazaret. O sea, el problema es Jesús, concretamente. Pero en Occidente, aunque no, entre comillas, no nos matan por la fe, Occidente también le estorba a Jesús. ¿De qué manera? No explícitamente como credo, aunque ya están metiendo ciertas reglas para que ya cambiar esto de libertad de religión por libertad de culto. En pocas palabras, lo que quieren hacer es de que la fe sea un aspecto privado nada más, ¿verdad? Esto es bien engañoso y se está metiendo, ¿eh? Entonces, estorba a nivel religión, a nivel fe. ¿De qué manera? Pues Occidente y los gobiernos en Occidente tratan de que la cuestión de la fe sea cada vez una cosa privada. O sea, tú quieres católico, pues rézale a la Virgen allá dentro de tu cama, pero nada de hacer un acto público concretamente, ¿va? Pero principalmente niegan a Jesús en su enseñanza. Hoy en Occidente lo que promueven como modelo de matrimonio es lo que Jesús puso. No. ¿El valor de la vida de acuerdo al cristianismo se está respetando? No. ¿El valor de la mujer, de la pureza, la castidad? Es decir, hay dos frentes muy poderosos. O a uno les estorba Jesús explícitamente y en Occidente ya nos estorba. No nos digamos mentiras, en Occidente ya no somos cristianos. Por mucho que los musulmanes nos hagan ver que, bueno, nos atacan porque nosotros somos cristianos. De hecho, nos atacan precisamente por eso, porque saben ellos que ya no somos cristianos, que por ahí sí nos pueden pegar, que vamos a defender el dinero, la tierra, pero menos la fe. Entonces, ese es el problema. ¿Por qué? Porque si ustedes se recuerdan en el Evangelio, explícitamente, ni lo tenemos que interpretar, explícitamente dice que Herodes y Pilatos eran enemigos. Pero qué chistoso, a la hora de enjuiciar a Jesús, dice, y se hicieron amigos. ¿Quién vota o quién se atreve a apostar, no sé, todo su patrimonio en decir que Occidente finalmente se va a terminar uniendo con esta oleada islámica radical? Nadie diría eso. Nadie diría eso. ¿Por qué? Porque están atacándolos ahorita, en este momento. Pero vamos a ver el resultado de eso. O sea, tienen algo en común. Y cuando se den cuenta que tienen algo en común, y cuando la guerra suba, evidentemente, parte del pacto de paz tendrá que ser por ahí. ¿Por qué? Porque son enemigos, pero en algo coinciden. A los dos les estorba Jesús. A los dos les estorba Jesús. A Occidente ya le estorba de hace rato, aunque de manera implícita. Entonces, ¿qué pasa? En 1570, pues estos no se ponían de acuerdo, el Papa quería unir, dice, no va a ir solo España, o sea, no aguanta. Necesita hacer una alianza, porque no podían, era el imperio militar más grande, arrasaban, no tenían ni una sola derrota el imperio otomano. Entonces, ¿qué pasa? Como siempre, nos tiene que pasar una tragedia para entender, ¿verdad? Dice, bueno, quizás algunos lo conocen, a Fray Nelson Medina dice, a veces el Señor nos tiene que decir, ok, ve y estréllate que aquí te espero, pues. Ve y estréllate que aquí te espero. O sea, no es porque no nos avise, sino nos ha dicho, es la necedad, la terquedad de hacerlo a un lado,
Entonces nos tenemos que estrellar y pues Él es plenamente fiel. Esa es la cosa que ganamos. Que Él no es de que le fallamos una vez y ya se quitó, no. Él siempre va a estar ahí. Pero perdemos tiempo en esa parte y es ahí donde avanza el enemigo. Entonces, ¿cuál fue la tragedia que les hizo reaccionar? Ok, si no, necesitamos unir. Avanzó el Imperio Otomano y tomó Chipre, que le pertenecía a Venecia. Y el jefe militar de Venecia en Chipre alcanzó a resistir algunos meses. Resistió algunos meses, pero ya no podían. Se les acabaron las armas, etcétera, y contra el imperio que tenían de ahí otomano, turco, pues se venció. Pero se venció con la banderita blanca, es decir, vamos a ir dignamente. No es de que se retiraron, no. Ok, ya, ganaron ustedes. Pero adivinen que aunque cuando se vencía eso, había una cierta ética de decir, bueno, se vencieron, listo, nosotros vamos a poner las órdenes, etcétera, pero ya no terminaban matando, o sea, frenaban. Adivinen qué pasó con este líder militar de Chipre. Bueno, ya te venciste, ok. Le cortaron la nariz, las orejas y lo desollaron vivo. Le empezaron a quitar toda la piel vivo. Ahora, esto es lo que está pasando, ¿eh? Esto suena aquí, pero entérense de lo que está pasando en Irak. En un parque han cortado cabezas a los niños y las ponen ahí, ¿verdad? O sea, esto es lo que está pasando. Por eso les digo, es interesante, decía Benedicto XVI, cómo en Occidente nosotros nos queremos proyectar hacia el futuro sin aprender del pasado. Yo no sé hasta dónde en las mismas escuelas se enseña bien historia. No manejado, bien historia. Porque si no sabemos de dónde venimos, ¿para dónde vamos? ¿Va? Entonces, esta gente, por muy radical, por muy fanática que es, sabe la historia de sus antecedentes otomanos. ¿Va? Sabe de qué tenían. De hecho, actualmente el Estado Islámico ya lo dijo explícitamente. Hay una llaga, hay una herida grande en el Islam que es España. Porque España estuvo por varios siglos gobernada por los islámicos, y la Iglesia Católica, que estrictamente hablando, la fe, el rey católico lo sacó, y eso es una herida que humilla mucho a los musulmanes, y ellos ya dijeron, será nuevamente España, sobre todo la parte del sur, Andalucía, toda esta parte, será sí, no, pero evidentemente ellos tienen esa parte. Y es interesante, hay el presidente de ¿no es Gaddafi, Liberia? O Libia. Gaddafi, lo mataron pues. Pero Gaddafi dijo, cuando estaba vivo, evidentemente, una cosa bien interesante, dice, verán al Islam ganarse Europa sin espada. Sin espada. ¿De qué manera? Están creciendo en Francia. ¿Por qué? Porque los cristianos andan con la bobería de los anticonceptivos, el aborto, etcétera, y ellos no tienen ese tipo de cuestiones. Entonces, por población, están teniendo cada vez más poder en Europa. En Europa cada vez se está haciendo más islámica, sin meter espada, ¿no? Después la meterán, claro está, ya cuando sea mayoría, cuando tengan más poder. Entonces, cuando pasó eso, pues evidentemente dijeron, vamos uniéndonos, ¿no? Vámonos uniendo. Me gustó escucharle hace tiempo al Papa Francisco una cosa que yo venía bastantes años pensando con el problema de los protestantes, de los evangélicos, porque finalmente ellos aman a Jesús, y unos aman más a Jesús que lo que yo veo a veces en los católicos. No tendrán doctrina firme, etcétera, pero tienen una gran identidad con Jesús. Finalmente están a medias, porque no tienen esa plenitud. Pero yo soy de la idea de que la unidad de la iglesia se va a dar en la persecución. Porque ahí ya nos vamos a dejar de boberías y vamos a ir a atender a lo importante. Y me gustó el término que una vez el Papa Francisco está hablando de esto, dice, es el ecumenismo de la sangre. ¿verdad? Nos vamos a unir en la sangre, en los que realmente están dispuestos a derramar la sangre por Jesús. Y ahí entrará la unidad dentro de la iglesia. Entonces,
no deberíamos estar uniéndonos en la desgracia, pero parece que no aprendemos y pues parece que va por ahí la cosa. Entonces, bueno, se unen con otras regiones más pequeñas. Las más fuertes es los estados pontificios del Papa, Venecia y España. Y a la liga, a la alianza, le pusieron Liga Santa. Es interesante, si ustedes buscan en Google, pongan estandarte Liga Santa, les va a salir la bandera de esa alianza, de esa unión. Se van a dar la sorpresa que tiene algunos símbolos, etcétera, pero lo más grande es un crucifijo. Un crucifijo. Había una comunión concreta en la fe. Y vuelvo a lo mismo. Hay que ver cómo trata Occidente ya los crucifijos. Fuera de escuelas, estorba el crucifijo, cada vez más saliendo. Ya no les digo los estados. En su cuarto hay un buen crucifijo. Estorba a Jesús. Por lo que sea, ahora los de Occidente, como nos importa más la figura y todo esto esotérico y toda la cosa, andamos con unas cuestiones de Feng Shui. Y el Feng Shui, cuando supe que supuestamente si tú tienes un crucifijo, eso te da malas energías en el cuarto y que sabe cuánta cosa. Es una manera concreta de ir sacando crucifijos, ¿verdad? Pero somos modernos, ¿verdad? Somos modernos. Entonces, y, bueno, por eso digo, lo digo con ironía, Entonces, nos estorba el crucifijo, porque el crucifijo nos dice a qué precio fuimos comprados, ¿verdad? ¿A qué precio? De hecho, evidentemente nuestra fe es Cristo resucitado, no cabe duda. Pero a muchos les gusta ver Cristos resucitados como una manera de anestesiarse o de brincarse a Cristo crucificado. Y hubo resurrección porque hubo Viernes Santo, ¿ok? O sea, está bien parar en Cristo resucitado, pero si no paramos primero en Cristo crucificado, Cristo resucitado es simplemente el pretexto para no saber, para no examinarme. Cuando sacó Mel Gibson la película de la Pasión, todos se le fueron por eso. Todos se le fueron por eso. Y hasta en iglesias y en seminarios, yo escuché cada tontería que una antropología pesimista del dolor y todo eso. Gracias a Dios una vez se levantó un profesor en paz descanse que dice, a ver, espérense, que teología, una antropología y teología pesimista del dolor presentó este hombre, dice, no será, no, él hizo la pregunta, díganme qué sacramento es el que menos se oficia actualmente. El de la confesión. El de la confesión. ¿Y qué es en la confesión? Los pecados. Cuando tú ves un crucifijo y ves el precio al que te tuvo que pagar, dice el Papa Benedicto XVI, si Cristo es verdaderamente importante, el pecado es grave. Si Cristo verdaderamente es importante para ti, el pecado es grave. Pero no queremos anestesiar, o sea, la misericordia. Dios no juzga, Dios está ahí ofreciendo la gracia a través de la confesión. Pero queremos algo como una espiritualidad que no nos complique, ¿verdad? Que no nos mueva demasiado. Entonces, se hizo esta Liga Santa. Y entonces, ¿quién fue el líder? El líder fue Juan de Austria. Él era el hijo de Carlos V. Una buena lección. Acabo de leer lo que vio su papá, visionó mucho tiempo antes. Evidentemente eso lo heredó. Ahí es lo que uno tendría que ver si está heredando virtud. Porque adivinen, él dirigió a la Alianza Santa, a la Liga Santa, la dirigió. Pero adivinen cuántos años tenía. 14. No, 26. 26. 26 años dirigió una liga contra el imperio militar más grande que ha existido. 26 años el hombre. Ahora, otro dato. Porque dice, el joven dijo, bueno, pues déjame ver si sale algo ahí. Tendría que estar loco para haber aceptado. Contaba solamente con 7,000 cristianos para pelear. ¿Pero saben cuánto era el ejército de los otomanos? 25,000. 25,000. Hay unas cifras en donde se registra que llegaba hasta 80,000. Entonces,
simplemente él, en su cabeza, sabía que esto no se podía ganar por una lógica humana, no se podía. Pero el muchacho este de 26 años, don Juan, se animó. Y es aquí donde uno ve, volvemos a Occidente, cuáles son los ideales de un joven en Occidente. Los ideales de un joven en Occidente es no dar la vida, no gastarla, sino conservarla. Porque es todo lo que menos me duela, todo lo que menos me sacrifique, todo lo que menos me haga renuncia de mí mismo. Por eso, cuando venga el Islam, no vamos a poder dar la cara. Porque algo sí tienen bueno estos islámicos. Podrán cortar cabezas sin piedad de los niños, pero lo que están diciendo es que creen en la causa. Creen en la causa. Su juventud la están gastando en una causa injusta, pero creen en la causa. Un joven de Occidente, ¿cuál es su causa? Él mismo, su ombligo. ¿Verdad? Es su carrera, su profesión, y nada más él y él. Entonces aquí la cuestión, tenemos que analizarlo, que esta batalla evidentemente la ganó el cristianismo, pero fue un muchacho de 26 años. No, es que pues me decían en una parroquia, un grupo de jóvenes, no, es que cuando ya tenga mi carrera y cuando ya tenga dinero, etcétera, yo sí le voy a dar a los pobres, no te digas mentiras. Si tú no le das del único pan que tienes actualmente al pobre, tú cuando tengas dinero le vas a dar las sobras. ¿Quién es gente que de las que más da? Bill Gates. Pero hay que ver en qué cosas da el dinero, o sea, a eso me refiero, que son totalmente inmorales unas, en contra de la propia vida. Y además, es un pelo que le quitan a él. Él no está dando de su plato, Él no está dando de su plato. Él tiene resuelta la vida. Entonces, cuando uno piensa, yo voy a servir y yo voy a ayudar hasta que ya esté cómodo, económicamente estable, etcétera, mentira. Estos islámicos se han estado comiendo, en Mosul ya no hay un solo cristiano. Han arrasado y son jóvenes la mayoría. Los que liderando son gente más adulta, pero son jóvenes. Entonces, toca ver mucho este aspecto de la juventud. Dice, escribió después Juan, el capitán el hijo de Carlos V, dice en una carta: todos fueron a la lucha con el máximo anhelo, aunque supiéramos que la flota enemiga era mucho mayor que la nuestra. Debido a las victorias obtenidas en el pasado, el enemigo estaba acostumbrado al éxito y desestimaba nuestras fuerzas. O sea, fíjense la manera de pensar de un muchacho. Dice, un muchacho de Occidente le dice, te vas a encargar y vas a ser un ejército que te cuadriplica. Ay no, qué susto. No, él dice, perfecto, tienen algo en contra. Como nunca han perdido, están muy confiados en sí mismos, ¿va? Y cuando uno está muy confiado en sí mismo, usualmente deja áreas desprotegidas, ¿va? Cuando uno cree que no le falta nada, deja áreas desprotegidas. Entonces dice, pues por ahí le vamos a dar. O sea, el peligro no lo asustó, le motivó, porque lo que significaría un peligro para él, dice, yo lo tomo, porque evidentemente esto me dice que hay una puerta abierta por otro lado. Entonces, se dio la batalla, y es aquí donde, evidentemente el Papa, San Pío V, pidió que se rezara el rosario, previo y sobre todo cuando sabía que estaba la lucha. Lo interesante es de que al principio el viento iba en contra, y nuevamente, fue una pelea naval en el mar. Entonces iba en contra, y en realidad sí la ganaron con las armas los cristianos. Pero vamos a decirlo, más del 50%, la clave fue que de pronto dio el giro el aire y fue en contra de los musulmanes, ¿no? Entonces no los dejaba avanzar, y los cristianos, pues con el viento a favor llegaron, y aunque eran poquitos, terminaron ganando. Sin embargo, aunque era una causa justa, hay que reconocerlo.
nosotros como cristianos también nos hemos equivocado en llevar las causas, por muy justas que sean. Uno de estos pasó. Ellos, los musulmanes tenían a dos líderes, y a uno de ellos, que fue cuando ya empezaron a ganar totalmente la batalla, lo tomaron y le cortaron la cabeza, y la cabeza la pusieron en el mástil de la nave principal de los cristianos, ¿no? Como una parte de humillar concretamente a los islámicos. Cuando vieron eso, ya los islámicos, el segundo dijo, no, patitas, ¿para qué te quiero? Y se fueron huyeron, ¿ya? Entonces, entonces ahí está un signo que también tenemos que verlo. ¿Por qué? Porque las cruzadas, a veces los protestantes y gente nos dicen, a ver, y ustedes los católicos, la Inquisición y las cruzadas, y nosotros todos acomplejados. ¿Tú sabes cuántos tipos de cruzadas había? ¿Cuántos tipos de Inquisición había? Evidentemente, hubo muchos abusos, no te digo. Pero yo no me asusto de esa parte. Primero, porque siempre van a eliminar la parte de todos los santos que en ese tiempo había. O sea, verán siempre dónde se equivocó la iglesia, pero en ese tiempo había santos que si los llegan a ver queda ridículo su estilo de vida, ¿va? Eso sí, nunca te los van a sacar. Pero si no nos formamos, si no sabemos historia, cada vez nos acomplejan más. Pero ustedes católicos, etcétera. Entonces, ¿cuáles son las iniciativas que está tomando Occidente? Sin generalizar, claro está. Y que para mí, evidentemente, son pésimas. Bueno, lo voy a tener que decir como tal. Hay una iniciativa que se llama Católicos Vengan a Casa. Y son videos muy profesionales, ¿va? Y hay artistas y todo. Católicos Vengan a Casa. ¿Sabes qué es la Iglesia Católica? La Iglesia Católica es la institución que más da de comer al mundo. Y son cosas verdades. Pero yo cuando veo cada vez los videos de ellos, ¿y dónde quedó los desastres que hemos hecho en el pasado? Así como no estoy de acuerdo cuando ensucian a la iglesia, decir la iglesia inquisidora, etcétera, y se olvidan de lo bueno, yo también estoy en contra cuando me ponen a una iglesia, no, santa, pulcra, etcétera. No es así, no es así. Nosotros hemos abusado. Tan hemos abusado que el Papa Juan Pablo II, en el jubileo del año 2000, pidió públicamente perdón por los errores que él no cometió, que se cometieron previamente. Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender de esta parte es que Dios quiere católicos puros, no puritanos, ¿no? Porque cuando todo se ve como si todo es pulcro, llegamos a un puritanismo. El mejor ejemplo, y yo lo pasé mucho aquí en Miami, por la gracia de Dios me dio la oportunidad de poder trabajar con gente dentro de los medios de comunicación secular, toda esta parte de turismo, modelos, etcétera. Y mis redes sociales, más de unas personas, en unas redes sociales yo puedo cubrir mis amigos, pero otras no. Y si yo les contara cuántas veces, tú hablas de la castidad y andas siguiendo a tantas modelos, yo no contesto, ya no me defiendo. Más de una vez le digo, o sea, la única intención por la que se puede seguir una modelo es para poder ver sus fotos de su cuerpo, etcétera. Llegamos a ser muy puritanos, ¿va? Si ellas están equivocadas, que muchas, yo le diría casi la mayoría, están equivocadas, pero llegamos al punto de un puritanismo. Tal cantante, fíjate cómo está ofendiendo a Jesús y todo eso. Primero, rezas por ella, te metes al ruedo donde está ella, porque eso sí se les puedo decir. Mucha de la gente que está en este medio, que ofende a la iglesia, que vive en pecado gravemente, está gritando interiormente ayuda. Y muchas veces de la iglesia solamente encuentra el dedo, apuntar. ¿Verdad? Dios no quiere puritanos, quiere puros, y los puros se ponen a trabajar y se meten y hacen la diferencia ahí. Porque si no, el puritano va a llegar a este punto. Vas a querer cortar cabezas de Madonna y de alguna manera, análogamente, y la vamos a poner encima de la Catedral de Miami. Ya eso, ya se murió la pecadora, ya. ¿Y tú qué hiciste por salvar su alma? Entonces, se ganó la batalla, pero en esta batalla hubo abusos, como siempre ha habido en las mismas victorias que el mismo Dios ha dado y que victorias en donde la Virgen ha intercedido. Después, se ganó. Después, ¿qué pasó? El Papa San Pío V puso una pintura en el Senado del
del Congreso de Venecia, veneciano, y puso esta frase, que para mí recopila lo que fue esta batalla. Dice, puso el Papa, ni fuerzas, ni armas, ni jefes, la Señora del Rosario es la que nos ha ayudado en la victoria. Ni fuerzas, ni armas, ni jefes, la Señora del Rosario es la que nos ha ayudado en la victoria. Siempre le quedó claro que las victorias son de Dios, ¿va? Y que este tipo de abusos, esas cuestiones, son parte nuestra, ¿va? Porque no hay cosa más patética que un triunfo de Dios ponérselo uno, ¿va? Y los errores, eso sí, nadie se los pone, ¿va? No, es que es al revés. Los errores nos tocan a nosotros, no se los podemos poner ni a la Virgen ni a Dios. Y ante los triunfos, lo único que podemos decir, como Santa Teresa del Niño Jesús, todo es gracia. Si algo fue bueno de aquí, todo fue gracia, ¿verdad? Que evidentemente lo más grande es, nosotros no la contaríamos, si esta hubieran perdido, Europa hubiera sido islámica. Porque a partir de esto los musulmanes ya no se metieron a Europa, ¿verdad? O sea, históricamente nosotros podemos tener la libertad de poder hacer un rosario estrictamente aquí, porque hubo 7.000 cristianos que se partieron la cara para frenar a este imperio otomano. Vamos concluyendo. También un dato, después de esto, de esta batalla viene la advocación a la Virgen, la de María Auxilio de los Cristianos. ¿Verdad? El Papa puso a María como María Auxilio de los Cristianos, lo puso por esta batalla. Felipe II, quien dirigía España, o lo que se consideraba España en ese momento, se vino enterando un mes después de que se ganó. Evidentemente eran otros tiempos, las noticias no llegaban, ahora uno se entera rapidísimo, ¿verdad? Antes que hasta en la televisión uno ya lo tiene en Twitter, lo tiene en todo. Pero eso nos ha afectado un poco, nos ha afectado un poco, porque como si voy a comprar un libro basta que en Amazon le dé clic y ya lo bajé instantáneamente. Evidentemente uno ha perdido lo que le llaman la espiritualidad de la esperanza, de la paciencia. Anteriormente, cuando uno está, un campesino, va a trabajar, sí espera un fruto, pero cuando hace el surco y pone la semilla, al siguiente día espera que ya haya un maíz, un elote o que haya algo, no. Pero él asume y está esperando, ¿verdad? Entonces, una de las cuestiones que trunca no solamente las relaciones a nivel humano, sino de Dios, es precisamente eso. Queremos el milagrito así. No, ya recé 3 días, 4 días, 1 mes, 2 meses. Cuando te das cuenta, hice la novena, cuando te das cuenta que a Abraham, a Moisés, a todas las promesas le decían, va a ser un padre de tantos. Y pasaban años, 30 años para que se cumpliera la promesa. Entonces, fíjense, en esta parte seguramente Felipe II ya habían ganado y todavía no le llegaba la noticia. ¿Por qué? Porque a veces Dios alarga los procesos para que no los echemos a perder. Para que intensifiquemos la oración. Para que demostremos fidelidad. Y que el día que venga, como siempre pasa, Señor, gracias por el milagrito, yo hago ya mi vida y ya me voy para allá. ¿Verdad? Entonces, la espera, la espiritualidad de la espera, de la paciencia es sumamente importante y en Occidente no la estamos teniendo. Ahora bien, la conclusión en esto. La victoria de Dios, no la podemos reducir a un aspecto. Se ganó la batalla de Lepanto, al imperio otomano, al más grande del mundo. No, porque las victorias de Dios no son las victorias del mundo. Muy al contrario, las victorias de Dios muy frecuentemente pasan por derrotas. Nosotros finalmente seguimos un fracasado. Cuando tú tienes un crucifijo, no me digas que eso es éxito. Lo que vio la gente en Jesús fue un fracasado. Tanto es así que le decían, pues no que eras Dios, bájate a ver. Y no se bajó. Delante del mundo hay un fracaso. Nosotros seguimos un fracasado. El Evangelio es la espiritualidad del fracaso.
Evidentemente esto no lo entiende el mundo, porque curiosamente en el fracaso es donde tenemos la victoria. Yo no les voy a poner el caso de Jesús, porque ya tengo una charla, después en mi website la pueden ver, que creo le llamé a Felices los fracasados porque serán exitosos. Ahí hablo de por qué digo que seguimos un fracasado, Jesús. Pero ese bendito fracaso es la victoria. Yo voy a mencionar solamente el fracaso. Ahí se me perdió aquí. De la Virgen. Estrictamente, lo que conocemos de la Virgen es fracaso tras fracaso. Cuando se le aparece el ángel y le dice que va a ser la madre de Jesús, en su cabeza solamente pasaron una cosa en la cabeza, humanamente hablando, que es, ¿quién me va a creer que el Hijo es del Espíritu Santo? Una mujer ya comprometida con José, que estaba embarazada, le tocaba morir lapidada, a pedradas. Por eso José, todo un caballero, trató de repudiarla en secreto, para protegerla. Después, en el mismo anuncio, el ángel le dice, tu hijo será grande. Yo no quiero pensar en qué estaba pensando la Virgen cuando estaba abajo de la cruz. Pues no, que iba a ser grande. Evidentemente no pensó así. Si no, no estuviera firme en la cruz como estuvo. Pero al final, a los ojos del mundo, un fracaso. Un fracaso. Dice el Evangelio que llegaron y le dijeron, oye, tu hijo está loco, está enloquecido. Y ahí va con los familiares a ver qué es lo que tiene. Un fracaso. Su hijo está enloquecido. Porque el mundo no entiende las cosas de Dios. Sin embargo, también no todo fue fracaso a los ojos del mundo. Me imagino cuando le llegaban, ya te dices cuenta que tu hijo resucitó a Lázaro, que uno que estaba paralítico caminó, etc. Lo que yo sí puedo decir que la Virgen se mantuvo firme, sabía que tanto en esos aparentes fracasos como cuando le decían, wow, tu hijo el máximo, no le turbaban, ¿no? Porque su centro, como lo voy a manifestar ahorita, era Jesús concretamente. Jesús como loco, Jesús crucificado, Jesús haciendo milagros, como sea. Lo interesante es eso, que pasó cada etapa de Jesús. ¿Y por qué digo esto? Porque los padres de la iglesia, los primeros santos del cristianismo, dicen, partiendo de la verdad, de que Jesús está casado con la iglesia, la esposa de Jesús es la iglesia, Jesús no está soltero, Jesús está casado. Dice San Pablo, esposos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Jesús está casado, su esposa es la iglesia. Pero ¿qué es el matrimonio? El matrimonio es muchas cosas, pero el punto es, lo que es de la esposa es del esposo, y lo que es del esposo es de la esposa. Cuerpo, en todo, materialmente todo. Renuncian a sí mismo y se donan, y sin esperar nada, y el otro se renuncia a sí mismo y se dona. Y ahí es donde se da ese amor trinitario, ese amor oblativo. Ahora, partiendo de esto, dicen los padres de la iglesia, los primeros santos de la iglesia, si Cristo tiene por esposa la iglesia, y todo lo del esposo es de la esposa, y todo lo de la esposa es del esposo, por todo lo que pasó Cristo tiene que pasar la esposa. Vayan sacando sus conclusiones. Es decir, la iglesia en la historia va a tener un momento en donde va a tener que resucitar, pero tiene que pasar por la encarnación, tiene que pasar por la pasión, tiene que pasar por los milagros también, cuando Jesús era popularísimo en esos 3 años. En esto sí es cuestión de opiniones. Yo personalmente la etapa de los milagros, creo que ya la iglesia la pasó. Creo que ya la pasó. O sea, vemos el siglo
por ejemplo, 16 en España, tremendos santos y todos contemporáneos, San Juan de Ávila, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, todos pegados en Italia también. ¿Te das cuenta que en ciertas épocas, wow, qué santos sacaron? En ciertas partes de la Edad Media. Entonces te das cuenta que la iglesia ya ha tenido una supremacía. Pasó ya por sus 3 años de milagro, en donde todos, wow, la iglesia, la iglesia, la iglesia. Para mí, creo que ya más bien estamos en, si no en el huerto de los olivos, ya vamos arrancando en la semana, en la última cena, ¿verdad? Porque por todo lo que pasa el esposo, tiene que pasar la esposa. Y si nosotros queremos resucitar como resucitó el esposo, tenemos que pasar antes de la pasión. Es dogma de fe, ¿eh? Lean su catecismo. En el catecismo dice, la iglesia lo afirma, que antes de la venida de Cristo tiene que haber una gran tribulación. Yo no les voy a decir que la gran tribulación es esta, etcétera, como los protestantes que se les acaba el mundo cada 3 días. Primero, porque hay que dejar a Dios ser Dios. Y segundo, porque van a ver en la conclusión, mi victoria es Jesús. Gane o pierda, mi victoria es Jesús. Y Jesús dice en la carta de San Juan, Jesús, Dios mismo es amor, pero es un amor oblativo, que se dona, que se quema, que se olvida totalmente de sí mismo. Por eso Jesús resumió todos los mandamientos en uno solo, que es amarás, ámense los unos a los otros, pero es que muchos los dejan así, por eso les pregunto. No, nos dice que ámense los unos a los otros, eso dijo Jesús. No, pero dijo, como yo los he amado. ¿Cómo nos amó? Hasta la cruz. Nunca va a ser un amor genuino, será siempre una caricatura del amor si no se crucifica. Dice un sacerdote amigo que una vez estaba orando con varios sacerdotes y estaban pidiendo el fuego del Espíritu. Todos juntos los sacerdotes, delante del Santísimo. Y de pronto, todos al mismo tiempo se quedan callados. ¡Wow! Todos orando, manda el fuego de tu Espíritu. Y de pronto, al mismo tiempo, todos se callan. Se levanta un sacerdote viejito y dice, me piden el fuego de mi Espíritu, pero yo les digo, ¿dónde está la víctima para consumirla? Me piden el fuego de mi Espíritu, pero ¿dónde está la víctima para consumirla? Señor, haz tu obra aquí, se nos viene esto. Ok, sí la hago, pero necesito consumir a alguien. ¿Te ofreces? Si no, ¿estás dispuesto a quemarte? ¿A que haga contigo como yo quiera, donde quiera, cuando quiera? Porque si no, ¿cómo esperas si no estás a la plena voluntad mía? Pedimos que Dios haga milagros, pero no estamos dispuestos a consumirnos para que se dé el milagro. Entonces, la victoria es Jesús, pero Jesús es el amor, y es un amor oblativo, crucificado. Por lo tanto, el que ama oblativamente, aunque pudiera parecer ridículo para otro mundo, oye, defiéndete, oye, haz esto, oye, etcétera, para la mentalidad del mundo, nunca va a entender. Pero es que el mundo y Cristo son dos cosas, son agua y aceite. Decía otro sacerdote amigo mío, cuando el mundo y la iglesia se llevan demasiado bien, algo anda demasiado mal. Cuando el mundo y la iglesia se llevan demasiado bien, algo anda demasiado mal. Porque son contrapuestos. El mundo no reconoció a Jesús, que es el que decimos que lo seguimos. ¿Cómo puedo estar negociando con el mundo? No. Voy terminando y dice, el amor oblativo siempre va a ser, por lo tanto, locura para el mundo. San Pablo dice, yo predico a Cristo y Cristo crucificado, el cual es necedad para los judíos y locura para los paganos. Es decir, para muchos creyentes en Cristo, no se decepcionen, lo tenemos que esperar. Muchos que creen en Cristo y muchos dentro de la iglesia, este tipo de espiritualidad que finalmente es la católica, te van a decir, no seas fanático. En la propia iglesia, en la propia iglesia, no vengas con esas radicalidades, ese es fanatismo. Y yo les digo, ya.
Entonces, ¿yo qué les digo en esta parte? Cuando me dicen eso, yo les digo, mira, cuando tú dices que esto es fanatismo, que es radicalidad, escupes en la sangre de los mártires. Porque un mártir, por ejemplo, nomás llamar de los primeros, tenía que agarrar simplemente unos pedacitos de incienso y aventarlos a un ídolo romano. Y a más de uno le dijeron, mira, sigue siendo cristiano, pero haz esto para que no te maten. No. Y prefirió que se lo comieran los leones en el circo romano. Entonces, cuando yo considero esto fanatismo, el amor oblativo, no, eso es un fanatismo. Sí, tú Jesús, 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 pero siempre y cuando primero ve tu vida, acomódate. ¿Qué te queda? Mejor no digas nada, pero no digas que eso es fanatismo. Porque cuando dices que eso es fanatismo, escupes en la sangre y la pisoteas la sangre de tantos mártires, incluyendo estos 7,000 que dieron la vida para frenar esto, que ya lo tenemos encima otra vez. ¿Ok? Entonces, hay que entender esa parte. Termino con una carta del prior, o sea, el jefe de los franciscanos, en este mismo siglo XVI, porque este mismo siglo XVI es el siglo XVI de las misiones. Estaba descubierta América. Entonces, lo que este prior franciscano manda a un grupo de franciscanos a América, fíjense en qué lenguaje manda a la gente. Dice: ahora, cuando el día declina, a la hora 11, han sido llamados por el padre de familia a ir a su viña, no contratados por dinero, sino como hijos de tan gran padre, no a buscar su interés, sino el de Jesucristo, sin promesa de jornal, es decir, sin promesa de salario, pisoteando la gloria del mundo, despreciados por el egoísmo, pero en posesión de la más alta pobreza, considerados como objeto de irrisión y desprecio, de locura y deshonra, y tenidos por loco, de modo que por la locura de la predicación conviertan al mundo. A veces uno dice, mira, vas a convertir si haces muy bien y tienes todo bien organizado en tu grupo, en tu ministerio. No, eso ayuda, pero en realidad las conversiones vienen del fruto de la renuncia, del sacrificio de quien evangeliza. Yo estoy, algunos meses, quizá un par de meses, 3 meses, si Dios me permite, iré a Asia a evangelizar. Ya hay bastante gente con buena intención. Me dicen que eso es una locura, porque principalmente no voy a un país muy cómodo, que digamos. Entonces, es una locura. Y más, ¿no vas a ir con iglesia? ¿No vas a ir con un grupo? No, posiblemente me vaya solo. Yo llegué a este país también solo. Entonces, gracias. Entonces, cuando dicen que es locura, ¿por qué es locura? Oye, solo, sin saber el idioma que se habla, ¿por qué es locura? Porque te están midiendo de acuerdo al mundo. Porque si te miden de acuerdo a Cristo, Cristo lo merece hizo más. Pero si lo miden de acuerdo al mundo, es decir, a ver, ¿yo qué haría? Yo no podría sobrevivir así. Yo no impongo, cada quien tiene su vocación, ¿verdad? Pero a las cuestiones de evangelización creemos que son victoriosas por si dan un fruto específico, y no. Fíjense lo que está diciendo aquí el prior de los franciscanos. Van a evangelizar a América, siglo XVI, no a buscar su interés, sino el de Jesucristo, sin promesa de salario, pisoteando la gloria del mundo, despreciados por el egoísmo, pero en posesión de la más alta pobreza. ¿Quién quiere ser pobre, estrictamente hablando, en este sentido? Son las paradojas de la fe. Cuando eres pobre, eres verdaderamente rico. Decía Madre Teresa de Calcuta,
he entendido la paradoja, que cuando amas hasta que duele, ya no queda más dolor, solamente queda más amor. Eso no lo entiende el mundo. Considerando como objetos de irrisión y desprecio, de locura y deshonra y tenidos por locos, de modo que por la locura de la predicación conviertan al mundo. No les dice, van a convertir, porque mira, tú, fulanito de tal, franciscano, tienes unos talentos tremendos, seguramente cantas muy bonito y vas a poner a bailar a los indígenas y de ahí ya vas a hacer el evangelio. No. Ellos se van a convertir a partir de tu humillación cuando llegas. No se preocupen de no ir contratados por dinero, sino enviados sin promesa de paga, porque el hombre de Dios, ilustrado internamente por el Padre de las luces, sabe con firme certeza que Dios puede hacerlos los primeros a ustedes que son los últimos. Por eso, en la última edad de este mundo aviejado, como Padre los llamo y animo a defender el ejército del Señor, venido a menos y en fuga ante los enemigos. Es decir, en el siglo XVI ha habido ya va cobardones en la iglesia. ¿Eh? Entonces, ahora que estaba mucho cobarde, ánimo, den la vida. Y a tomar parte en la victoria con sus palabras y obras. Sí, muy larga la carta, la voy a cortar la parte aquí, en un pedacito donde le dice, su cuidado no ha de estar en guardar ceremonias ni ordenaciones, de acuerdo al mundo, es decir, en quedar bien con los otros españoles que están yendo, que les interesa más sacarle el oro a los aztecas, lo que sea. No, ustedes no se contagien con esos que van también supuestamente a hacer misión y tienen una intención abajo de la manga. Dice, su cuidado no ha de estar en guardar ceremonias ni ordenaciones, sino en la guarda del evangelio y regla que han prometido. Porque, aunque no conviertan infiel a alguno, sino que se ahoguen en el mar, los maten los hombres o se los coman las fieras, han hecho su oficio y Dios hará el suyo. Si yo no llego porque se cae el avión al país, Dios hizo lo suyo en la medida que yo puse todo lo que soy al servicio de Él. Hay un beato, Carlos de Foucauld, que su biógrafo, uno de los más importantes, decía una cosa bien importante. Dios amaba tanto a Carlos de Foucauld, que le dio el privilegio de ir a evangelizar a los musulmanes y no haber convertido uno solo. Dios amaba tanto a Carlos de Foucauld que lo mandó a evangelizar al desierto de África a los musulmanes, y Dios le dio el privilegio de no convertir a uno solo. ¿Eso lo entiende el mundo? No. Ahora, lo que yo le estoy diciendo, esto, tristemente, que habla de la putrefacción que estamos viviendo en la iglesia, ni siquiera en la iglesia a veces lo entienden. Uno no tiene que estar esperando, por tanto, habrá gente, eso sí, poquita, pero habrá gente, Dios no desampara a uno. Siempre hay almas que dicen, es que es esto, ¿no? Y tú dices, bueno, hay a lo menos uno que sigue pensando esta doctrina que viene desde estos tiempos, yo le sigo. Si otros, con el título de católicos, empiezan a decir que eso es fanatismo, todo eso, bueno, que allá lleven lo suyo. No te frustres, no hagas pelea en ese sentido. Lo peor que podrías hacer es amoldarte por comodidad a ese estilo de vida. San Juan de Ávila decía, así como Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, hay que ver una cosa. Cuando alguien te quiere pegar en la cara, es interesante, el mismo cuerpo protege. Te pones así. Si te pegan en la pierna, usualmente no tienes tantos reflejos. El lugar que tú proteges por reflejos, no es que lo hayas aprendido artes marciales, por puro reflejo, la parte del cuerpo que más proteges, siempre es la cabeza. Y dice, pues Cristo siendo la cabeza, se puso delante del cuerpo para protegerlo del golpe. O sea, lo contrario, la cabeza se puso delante del cuerpo para protegerlo del golpe. Pero San Juan de Ávila dice, en pocas palabras o de manera popular lo voy a decir, que no es hora ya del cuerpo tomar su función y proteger a la cabeza. En pocas palabras, estar esperando que Dios me proteja cuando yo tengo que proteger su nombre, esperar que ya no blasfemen y ofendan a mi Señor de tantas maneras como se está haciendo actualmente.
esperar siempre el consuelo de Dios, porque tú no te pones a consolar al Señor, que ese sí está más sufriendo que uno mismo. En pocas palabras, ¿cuándo el cuerpo va a tomar su posición de proteger la cabeza? Ya la cabeza ha dado muchas veces la cara para proteger al cuerpo. Y el mismo San Juan de Ávila dice, esa frase la menciono yo mucho porque a mí me ayuda: si nuestro Señor regresó al cielo herido y llagado, ¿vamos a ir los siervos vestidos y bañados? Si el que es perfecto, puro y perfecto, regresó al cielo herido y llagado, ¿vamos a ir los siervos vestidos y bañados? Oye, pero eso no me suena. A mí me han dicho que Dios es un Dios de sanación, de poder, de liberación. Aleluya, cambia tu vida, la transforma, no te va a pasar nada mal, ni gripa te va a dar, etcétera. Pues ya verán si eso verdaderamente es el Evangelio. Por mucho que lo digan en una iglesia, o sea, si el Señor, Él mismo en el Evangelio dice, si a mí me persiguieron, a ustedes los van a perseguir. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y me siga. O sea, yo no sé de dónde sacan eso. Y es lo que se está predicando en las iglesias. No solamente protestantes, mayoritariamente protestantes, pero en parroquias se está predicando esto. ¿Ya? Entonces, no te digo que ahora vayas con unos carteles al Padre, eso no es doctrina, etcétera. No se trata de eso. La cuestión es, uno está viviendo esto, está dispuesto a ser esa víctima que quiere el Señor quemar para hacer su obra, consumirse. Como están haciendo los cristianos en Irak. En Irak, que es lo que están poniendo la cara, literalmente. Conclusión. María muestra protección en las guerras y las persecuciones, ciertamente, como en Lepanto, intercediendo para una victoria. Pero esa victoria, cuando Dios da una victoria humana, tiene la intención de que la victoria espiritual, que es la importante, verdaderamente uno tome responsabilidad sobre ello. A quien mucho se le dio, mucho se le va a pedir. Me libraron de un cáncer. Mira, yo no sé cuánto más vas a vivir, lo que sea, pero me queda claro que si es un milagro te libraron de un cáncer, a ti se te va a pedir más que al que no se le libró del cáncer. Punto. Porque hay personas que están enfermas y piden la sanación de Dios, ¿para qué? Para seguir pecando saludablemente. O sea, es decir, le piden la salud para después. ¿Pero qué vas a hacer con tu salud? Ese es el problema. Y es ofender a mi Señor. Por eso yo les digo, si queremos aprender un poquito a orar, le podemos pedir. El Señor nos dice que le pidamos. Quiero la salud. Ustedes díganle, tengo un cáncer. Señor, dame la salud y quítamela cuando la use para ofenderte o para negar tu voluntad. Señor, necesito dinero, se me está perdiendo la casa, o económicamente. Señor, dame lo necesario económicamente, pero quítamelo cuando esto lo use para mi egoísmo y mucho más para cosas ilícitas y pecado. Si oran así, bienvenido, pídanle lo que les dé la gana, ¿no? Entonces, María, nuestra madre, sí intercede y hay victorias, pero si se da una victoria, si se da un milagro como se dio, es precisamente porque esos que lo recibieron les pedirán doble. Les pedirán doble. Y si no te están dando, lo tienes que tomar como eso. Es decir, en esto yo ya me estoy dando, ¿eh? O sea, Dios tiene un proyecto en esta parte. Tengo que amar oblativamente, ¿para qué? Para que mi única victoria sea Jesús. Al final, el estandarte que ondearon en la victoria era un crucifijo. Ojalá lo vean en Google, el estandarte de la Liga Santa. Eso es el resumen. Llegaron con Cristo y la victoria fue para Cristo. La Santísima Virgen María tuvo el privilegio más grande sobre cualquier criatura de ser la madre del Creador, pero cuánto tuvo que sufrir y sufrir, cuánto Claro. se donó y se entregó Ya. también. Totalmente. Ese ejemplo de cristiana. Claro, totalmente. Dios espera de nosotros. Sí, vamos a decir, Es modelo. si alguien se merece las gracias de Dios, pues es la llena de gracia. Y que Jesús no le haya privado el dolor de verlo crucificado, y que Jesús no le haya privado todo lo que pasó a la Virgen,
Oye, ¿en qué plan nos ponemos nosotros? A veces por encima de la Virgen, ¿no? O sea, yo sí soy digno de recibir. Si el Señor a su propia madre no le privó de sus padecimientos, es porque a través de sus padecimientos Él estaba haciendo su obra. Ahora, ella, a diferencia de nosotros, no se quejó y estuvo diciendo ese hecha en chila domini fiat mihi secundum verbum tuum. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. No lo dijo solamente en la Anunciación. Quien enseñó a rezar a Jesús fue la Virgen. Y Jesús nos enseñó a rezar a nosotros. Y curiosamente una parte del Padre Nuestro decimos, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. La misma palabrita, fiat. Hágase. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Eso seguramente es copyright de la Virgen, ¿verdad? O sea, en su naturaleza humana tuvo que aprenderlo ahí, porque ella fue la primera que dijo fiat. Y después en el huerto lo dice. Si es de mí aparta este cáliz, pero non mea voluntas, sed tua fiat. Pero no se haga mi voluntad, sino hágase la tuya, ¿verdad? Entonces, pues vamos a terminar con un Ave María, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.